Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y reflexionar la profundísima parábola de los dos hijos en el Evangelio de San Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo nos propone profundizar en la apariencia, en la hipocresía de la palabra vacía y en las obras que revelan la verdad por encima de la apariencia de la palabra. Y además, profundizando, nuestro Señor Jesucristo nos revela la verdadera voluntad humana, que es la voluntad del Padre, a través del arrepentimiento. Llegamos a la voluntad del Padre a través del arrepentimiento de nuestra voluntad, que tiende por nuestra naturaleza pecadora siempre a ser una voluntad opuesta a la voluntad de Dios. Vamos a leerla y después leer una bellísima reflexión del Papa Benedicto XVI y después la reflexión de nuestro hermano en la fe. Parábola de los dos hijos. Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, Evangelio de San Mateo, capítulo 21, 28, 32 versículos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis para después creerle. Como decíamos al principio, las palabras sin una acción, sin una obra que las respalde, sin una acción en la realidad, están vacías de significado. Es la primera capa de la enseñanza de esta parábola. Por sus obras les conoceréis. Las obras son la realidad de la voluntad del hombre. Esa es la primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero va más allá porque nos revela que nuestra voluntad tiende a oponerse a la voluntad de Dios. Y solo a través del arrepentimiento, aceptando que nuestra voluntad es la voluntad del Padre, nuestra verdadera voluntad, podemos llegar al reino de Dios. Vamos a leer esta bellísima y profundísima también reflexión de Benedicto XVI. El hombre de por sí está tentado de oponerse a la voluntad de Dios, de tener la intención de seguir su propia voluntad, de sentirse libre solo si es autónomo. Opone su propia autonomía contra la heteronomía de seguir la voluntad de Dios. La heteronomía de la voluntad de Dios, de seguir la voluntad de Dios, son todas las leyes que Dios ha creado y que están implícitas en la naturaleza del hombre. Este es todo el drama de la humanidad. Pero en verdad esta autonomía es errónea, y este entrar en la voluntad de Dios no es una oposición a uno mismo, no es una esclavitud que violenta mi voluntad, sino que es entrar en la verdad y en el amor, en el bien. Y Jesús atrae nuestra voluntad, que se opone a la voluntad de Dios, que busca la autonomía. Atrae esta voluntad nuestra
a lo alto, hacia la voluntad de Dios. Este es el drama de nuestra redención, que Jesús atrae a lo alto nuestra voluntad. Toda nuestra aversión contra la voluntad de Dios y nuestra aversión contra la muerte y el pecado, y la une con la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. En esta transformación del no en sí, en esta inserción de la voluntad de la criatura en la voluntad del Padre, Él transforma la humanidad y nos redime. Y nos invita a entrar en ese movimiento suyo, salir de nuestro no y entrar en el sí del Hijo. Mi voluntad existe, pero la decisiva es la voluntad del Padre, porque esta es la verdad y el amor. Bellísima y profundísima esta reflexión de Benedicto XVI, y vamos con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Nec penitentiam abuistis, ni así os arrepentisteis. Tenemos que ser conscientes de que los humanos estamos continuamente pecando, de que los humanos tendemos a que nuestra voluntad se oponga a la voluntad de Dios. Lo primero que hacemos en misa, reflexiona nuestro hermano en la fe, es confesar que hemos pecado mucho, ya sea de pensamiento, palabra u obra u omisión. Y esa es confesar que nuestra voluntad se ha opuesto a la voluntad de Dios, a través de la palabra, de la obra o de la omisión. Vamos a seguir pecando toda la vida terrenal, reflexiona nuestro hermano en la fe. Así es, porque imposible es no caer. Arrepentirse y reconocer esta realidad es una prueba de humildad que tenemos que practicar continuamente si queremos estar cerca de Cristo. El arrepentimiento, nos revela nuestro Señor Jesucristo, es la manera de redirigir nuestra voluntad hacia Dios, hacia la voluntad de Dios. Redirigir nuestro no a la voluntad de Dios, a un sí a la voluntad de Dios, a un sí a el camino de nuestro Señor Jesucristo. No esperemos mucho para arrepentirnos, reflexiona nuestro hermano en la fe. Cuanto más tardemos, más difícil será y más pesada la carga y las oportunidades que perdamos de hacer el bien. Que esta es la verdad, el bien que es la voluntad del Padre. No dejemos que se acumulen pecados graves y sus consecuencias hasta que nuestro corazón se endurezca y escuchemos a Cristo diciendo: ni aun así os arrepentisteis. Demos gracias a nuestro Señor Jesucristo por el sacramento de la reconciliación y no dejemos pasar el tiempo de Adviento sin confesarnos. Amén. Bellísima también esta reflexión de nuestro hermano en la fe, porque tenemos el sacramento de la confesión que nos va a ayudar a redirigir nuestra voluntad del no nuestro no, al sí del Hijo que nos ilumina el Papa Benedicto XVI. Así que, hermanos y hermanas en la fe, no paremos de leer y reflexionar a nuestro Señor Jesucristo, porque es la imagen humana de Dios. Y es tan profundo su mensaje, está tan vivo, hermanos y hermanas en la fe, que no paramos de sorprendernos, de deslumbrarnos con el brillo, el fuego cegador de su palabra. Hermanos y hermanas en la fe, que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que nuestro Señor Jesucristo les haga que su voluntad lleve al sí, el sí de nuestro Señor Jesucristo, el sí del Padre, el camino de la verdad y la vida durante toda su existencia. Que la cruz santa sea su luz, que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás, que nos va a alejar siempre del sí a Dios, de la voluntad de Dios, sea nuestro guía. Nunca Dragon sit mi lux, nunca Satanás sea mi guía. Amén.